Volviendo a Colombia a las 11 de la mañana, 40 minutos, hay una creencia, y pues que es verdad, de que nuestro país tiene instituciones muy fuertes. Y que Colombia, a diferente de otros territorios en América Latina, pues tiene instituciones que han demostrado históricamente que son sólidas. Una de esas instituciones es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional la semana pasada llevó a cabo un evento, Ana Cristina, que se llama Justicia Constitucional en Contextos de Conflicto, a propósito de pues el cumplimiento de varios años de la sentencia T025 del 2004. Sí, es que esa sentencia, Camila, cumplió 20 años, es una sentencia muy importante. ¿Por qué? Porque dice que a la población desplazada y estamos hablando de hace 20 años, que se le debe atender con urgencia y de manera preferente. De hecho, cuando se cumplieron los 20 años, exactamente cuando se cumplió los 20 años, fue la entonces directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarila, que dijo: seguimos en estado de cosas institucional, es preciso que se pueda superar ese estado de cosas institucional para que se atienda a los desplazados, y por eso, pues, precisamente se está discutiendo, se hizo ese evento, porque también para mirar cómo mejoró o cómo ha ayudado la cosa, pues haber declarado la ley de víctimas, que es la 1448 de 2011, si de verdad ayudó o no. Entonces ese evento pues es para hablar del desplazamiento y si el desplazamiento forzado realmente sí ha cambiado o no han cambiado las condiciones. La magistrada de la Corte Constitucional, Natalia Ángel, está precisamente, Ana Cristina, para responder esa pregunta que usted pone sobre la mesa sobre esa sentencia. Está con nosotros en la línea. Magistrada Ángel, mil gracias por acompañarnos y por estar en los micrófonos de Blue Radio. Bienvenida. Hola, Camila y Ana Cristina, muchas gracias por invitarme, y yo muy complacida de hablar de esta sentencia, y como se dice, también para demostrar que las instituciones en Colombia son instituciones muy fuertes, que me gustó lo que había señalado al principio. Magistrada, el desplazamiento, Colombia en algún momento ocupó uno de los primeros lugares en el mundo, y yo no sé si todavía, no sé las cifras, de ser uno de los países con mayor desplazamiento forzado en el planeta. Y esta sentencia que nos explicaba Ana Cristina se generó por parte de la Corte Constitucional hace 20 años ya. Después de que se surtiera esa sentencia por parte de la Corte Constitucional, ¿ha cambiado de qué forma el panorama del desplazamiento en nuestro país? Pues digamos, sí, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor número de desplazados en el mundo, aunque obviamente la cifra ha bajado pues sustancialmente. Por ejemplo, en el 2000, entre el 2013 y 2014, en el 2014 nosotros teníamos una cifra de alrededor, registrados en el registro, de 1.200.000, un poco más, de desplazados. Hoy pues la cifra es menor. En el último reporte del 2023 señalaba que se habían registrado 221.000 personas, un poco más de 221.000 personas en el registro, pero sigue siendo en total, pues digamos, las cifras que tenemos anualmente muy altas, y tenemos alrededor de 8.6 millones de personas desplazadas en el registro, y sigue siendo uno de los países con mayor número de desplazamientos forzados en el mundo, lo cual es muy dramático. Magistrada Ángel, ¿a quiénes? Usted me pregunta... siga. Sí, adelante. Sí. No, me preguntaba un poco sobre la sentencia, que es importante. Esta sentencia pues llegó en un momento en donde el desplazamiento forzado y la atención a los desplazados internos, a pesar de ser, en ese momento además éramos nos turnábamos entre ser el país con mayor número de desplazamiento o el segundo, o sea, realmente dramático. Hoy seguimos siendo muy altos, pero no somos el primero ni el segundo, pero pues eso no dice nada bueno. Sigue siendo de los países con mayor desplazamiento, pero en ese momento lo que sí era claro es que había como una negación de la situación de tragedia que representa el desplazamiento en este país. Entonces, una de las cosas muy importantes que hizo la sentencia T025 de 2004, sumada a muchas otras, pero sí es realmente poner el problema en la atención pública y en la atención de las autoridades para que hubiera una intervención decidida. Eso antes del 2004 no se había. A eso voy, magistrada. Es esa.
Sí. Claro, usted nos dice algo muy importante y es que pues nombrar las cosas es darles existencia en el mundo y eso es lo que hace la sentencia, nombra el desplazamiento, pero lo que vemos es un estado de cosas institucional. ¿Cuáles son esas instituciones que podemos decir han sido las responsables de que continúe ese estado de cosas institucional en una sentencia que tiene 20 años y que además en la sentencia tiene la palabra urgente? Sí, pues digamos que eso fue muy interesante también en lo que hemos estado discutiendo en este año, como los años son para también un poco evaluar las cosas. Primero entendamos cuál es el concepto de estado de cosas inconstitucional, porque esto también es importante. Esa es una figura que utiliza la Corte cuando advierte o está en presencia de una violación masiva y estructural de derechos. Y lo que hace la Corte es tratar de dar órdenes que empujen a tomar decisiones que beneficien no solo a quienes pusieron una tutela, sino a todas esas personas que están igualmente situadas. Y lo que busca es que haya una atención integral de las diferentes autoridades del Estado y una respuesta coordinada. Ahí podemos hablar un poco de las fallas, pero el tema de coordinación es un tema muy difícil. Pero el estado de cosas inconstitucional, y eso es algo que es importante entender, pues no está buscando es que haya una fortaleza institucional para prevenir y atender a la población desplazada. ¿Cómo se supera el ESI? Estado de cosas inconstitucional, le decimos ESI, eso se supera cuando la población desplazada pueda, además de tener los derechos que le son propios, como por ejemplo tener ayuda humanitaria de emergencia cuando llega al lugar de acogida, lo que busca el ESI es que se supera cuando yo puedo mostrar que la población desplazada se encuentra al mismo nivel que la población en general. El ESI no implica que es, digamos, la intervención judicial no está diciendo yo a través de una intervención judicial puedo acabar el desplazamiento, porque eso no lo puede hacer ninguna corte en el mundo, sino que lo que trata es de activar a las instituciones para atender ese desplazamiento. Definitivamente desde el 2004 acá ha habido avances y eso es una de las cosas que es importante reconocer. Ana Cristina, usted lo mencionaba, la ley 1448, uno puede decir como antecedente, es también una respuesta de la T025, que puso, digamos, la dimensión de la problemática de las víctimas en Colombia. Hemos tenido avances en afiliación, por ejemplo, al sistema de educación, al sistema de salud. Hoy en día contamos con una, digamos, institucionalidad más robusta de la que había en el 2004. Yo no estoy diciendo que todo sea perfecto, pero digamos que parte de lo que este evento dejó también es que hay que reconocer algunos de los avances que hay si tenemos como línea de base el 2004 cuando se expidió la sentencia. Claro, pero Sin entonces, embargo, pero magistrado, discúlpeme, yo la interrumpo, porque en ese orden de ideas con la pregunta que le hace Ana Cristina, ese estado de cosas de inconstitucionalidad en Colombia que dure 20 años, significa que pues no ha respondido nadie y que eso es simplemente un llamado de atención y se queda en esos llamados de atención y que no hay una forma realmente de hacer que aquellos que tienen que tomar cartas en el asunto sobre una situación en particular efectivamente lo hagan. Pero Camila, nosotros lo que vimos en ese evento, que era precisamente para eso, no es decir que no ha respondido nadie. O sea, sí ha habido algunos avances del 2004 acá y no son menores, digamos. Nosotros, por ejemplo, en el 2004 no había un registro, no se sabía la dimensión del problema. Hoy hay un registro que nos muestra la dimensión del problema y cómo atenderlo. Sin embargo, lo que sí concordamos todos es que en realidad esta es una problemática que sigue siendo absolutamente grave y de todas maneras todavía queda mucho camino para recorrer para superar los distintos componentes del estado de cosas inconstitucional. De hecho, en este momento nosotros estamos haciendo una evaluación de en qué estado está el cumplimiento del ESI, y hay muchos componentes en donde claramente vemos, digamos, que todavía pues falta muchísimo en prevención, en vivienda y en una cuestión que es un tema que digamos en los que en las Naciones Unidas también está haciendo mucho énfasis, que estamos lejos de alcanzar una superación del ESI, que es en lo que nosotros llamamos estabilización socioeconómica, pero que las Naciones Unidas llama soluciones duraderas, es decir, que la población desplazada
digamos, pueda tener integralmente una solución y le permita salir adelante, Ángel, digamos, en el futuro por sí mismo. Sí. Magistrada Ángel, pero entonces en ese sentido, para quedar un poco más claros, la sentencia T025 de 2004 habla de desplazados por la violencia. Lo que estamos hablando en este momento, todo este tema es desplazados por la violencia. Hace apenas unas semanas, la Corte Constitucional dijo también, y además es una novedad porque pues es algo, yo no sé si tiene precedentes en Latinoamérica, pero dice, vamos a reconocer también a los desplazados por el cambio climático. Entonces estamos hablando de algo que está en estado de cosas institucional, y uno diría o pensaría se va a cargar el sistema aún más con otro tipo de desplazamiento, porque además se van a aceptar como desplazados las personas por el cambio climático. ¿Cómo se ajustaría eso o cómo entrarían las instituciones a jugar un papel ahí con un nuevo tipo de desplazamiento reconocido? Pues es reconocer una situación que de hecho se presenta y que además está reconocida también en los llamados principios que define el desplazamiento forzado interno, no solo por violencia y conflicto armado, sino también en razón de otras causas. Y esta sentencia, de la cual yo además me honro de ser ponente, es una sentencia en la que dice definitivamente cumple, digamos, quien se tiene que desplazar por factores climáticos, como por ejemplo desastres o hechos asociados al cambio climático, pues también es un desplazado. Y lo que nosotros en esa sentencia, que es la 123, me gustó el número del 2004, lo que hace es reconocer que en Colombia hay un déficit de protección frente a esa situación de estos desplazamientos que estamos advirtiendo hasta ahora. La sentencia no está diciendo que esos desplazamientos se tengan que cargar, digamos, a la ley de víctimas, porque la ley de víctimas sino digamos que tengan que ser abordados por la ley 1448, porque la ley 1448 es muy específica en señalar que es para las víctimas de la violencia y el conflicto armado. Lo que hace esa sentencia es decir, ojo, tenemos esta situación, también las personas que se tienen que desplazar o mover de su lugar o su hogar forzadamente en razones climáticas también son desplazados. Eso es lo que hace esta sentencia, y lo que hace es hacer un llamado al Congreso y digamos y a las diferentes autoridades para solucionar el déficit de protección. El cómo no lo dice. La sentencia lo que está mostrando es advirtiendo que esta circunstancia está, y de hecho en el mundo entero ya se están haciendo estimativos de que los desplazados en razón de factores ambientales pueden llegar a ser incluso muchísimo más de los desplazados a causa de la violencia. Entonces eso es una discusión que el país tiene que tomar y tomar muy, muy seriamente. Y eso va a implicar, yo creo que tomar muy seriamente el tema de la prevención, porque nosotros no podemos, sumar cifras de desplazamiento. Nosotros realmente lo que tenemos que hacer es prevención desde para los desplazamientos a causa de la violencia y el conflicto, pero también en temas de factores ambientales. Entonces, parte de lo que quiso hacer este evento, que me parece importante y les agradezco mucho la entrevista, es llamar la atención. En Colombia nosotros parecemos, como hay tantos problemas, temas son de moda. El desplazamiento se hablaba muchísimo en los 10 primeros años después de la sentencia, y después como que su atención fue pasando de largo, y parte de lo que queremos hacer en este año y este evento es solo una de las muchas cosas que hemos estado haciendo a lo largo de estos 2 años, pero es llamar la atención de que el tema del desplazamiento sigue y tiene que seguir siendo prioritario en Colombia. Y como tiene que seguir siendo prioritario, quiero preguntarle si por cuenta de esa falta de avances que usted comenta, tuvo que ver el cambio que hubo en la dirección de la unidad de víctimas. ¿Usted tiene conocimiento de eso, magistrada Ángel? Yo no sé el cambio, eso sí habría que preguntarlo al gobierno. Yo lo único que sé, nosotros llevamos desde el año pasado trabajando en unas sesiones técnicas, porque el gobierno le tiene que entregar a la Corte Constitucional
nosotros vamos a hacer como dije, una evaluación, que la última evaluación del ESI se hizo en el 2016. Nosotros en este momento estamos haciendo una evaluación de en qué estado está el cumplimiento del estado de cosas inconstitucional. Para eso, y lo pueden ver en YouTube, hemos hecho 7 sesiones técnicas donde participa el gobierno, pero también víctimas y organizaciones sociales, discutiendo cada uno de los componentes para saber en qué momento estamos, y el gobierno tiene la obligación de presentar un plan de acción. O sea, nosotros vamos a mostrar en qué estado está hoy el estado de cosas inconstitucional, y el gobierno tiene que hacer un plan de acción. Entonces, eso es lo que le corresponde hacer al gobierno ahora. No sé cómo vaya a hacerlo, digamos, con el cambio que se está dando en la unidad de víctimas. Yo hasta ahí sí pues no puedo opinar, pero sí sé que tienen una responsabilidad frente a la evaluación que estamos haciendo desde el año pasado sobre el estado de cosas inconstitucional y los compromisos que tiene que tener el gobierno frente a ese plan de acción, que es a corto, mediano y largo plazo. Y tiene que ser además un plan de acción público. Magistrada Ángel, quiero hacerle una pregunta sobre otro tema porque me parece importante, y aquí le hemos hecho mucho seguimiento a lo que pasa con la conformación de las altas cortes, en donde todavía hay una deuda histórica con la paridad. La Corte Suprema de Justicia tiene solo 5 mujeres magistradas, y ayer ustedes en la Corte Constitucional finalmente publicaron la sentencia de ley estatutaria de justicia que tenía pues pendiente su publicación desde hace un año, y ahí hacen toda una explicación sobre el tema de la paridad. Yo, como no soy abogada, pues no quiero leer el texto textual porque pues los oyentes se terminarían aburriendo, y no entendí específicamente muy bien qué fue lo que ustedes ordenaron en la elección de magistrados de las altas cortes con respecto a la paridad. No, lo que estamos diciendo ahí es que realmente acuérdense que en la ley de cuotas, que era la ley estatutaria de cuotas, básicamente la Corte en ese caso, yo creo que fue un error, yo no pero en ese entonces terminó señalando que la obligación de tener de tener el 30% en ese entonces estaba de participación, no incluía a las corporaciones judiciales. Y esa distancia la hemos estado viendo, porque si uno mira las altas cortes, pues en realidad la distancia entre la participación femenina y la participación masculina es muy alta. Entonces, lo que está señalando aquí es que tanto para la conformación de las listas como para la participación de las mujeres en las altas cortes, especialmente aquellas que se conforman por el sistema de listas, debe haber paridad. Es decir, que las elecciones de esas corporaciones tienen que buscar como criterio lograr la paridad en esas corporaciones. Entonces, por ejemplo, digamos, hace poco una corporación tenía 4 plazas, de las cuales las 4 escogió hombres. Consejo de Estado. Lleva un año, duró un año escogiendo 8 plazas para llenar, y escogió 7 hombres y solo una mujer. Y por eso es que le hago la pregunta, porque la Corte Constitucional ya se había pronunciado y hubo oídos sordos. Claro. Pues sí, y realmente lo que está diciendo, acuérdense que esto todavía es un proyecto de ley, ¿no? Porque lo que hace, como es un proyecto de ley estatutaria, la Corte le corresponde conocer previamente antes de que tenga sanción, o sea que esto todavía no es ley. Uh-huh. Pero sí nos llamó la atención los oídos sordos, y básicamente lo que está señalando aquí es que las corporaciones judiciales tienen que realmente dentro de los criterios de selección tener el criterio de paridad en la conformación de las corporaciones, y una vez se sancione la ley. Magistrada, ya nos vamos con las noticias del mediodía, pero le tengo una última pregunta, porque usted fue profesora antes de llegar a la Corte Constitucional, profesora de Derecho de la Universidad de los Andes, y ahorita yo todavía me sigo siendo profesora. Ah, bueno, maravilloso, entonces mucho mejor. Hay una gran confusión, y nosotros la tenemos en esta mesa y la tenemos desde hace rato, entre la diferencia de una Asamblea Nacional Constituyente y un proceso constituyente. ¿Usted como constitucionalista nos puede hablar de cuál es la diferencia entre las dos? Esa sí no. Yo no me voy a meter en esas, porque cualquier cosa que diga y le toque llegar a la Corte, yo ahí sí quiero
reservarme eso, porque además yo tengo una enorme defensa de las reglas del juego y de la institucionalidad, entonces prefiero no pronunciarme. La entiendo perfectamente. Magistrada de la Corte Constitucional, magistrada Ángel, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Bueno, y muchas gracias por invitarme. Le mando un saludo.